Recording in progress. El método de Brown y Gibson lo que hace es nos ayuda a tomar decisiones de localización comparando factores cuantitativos, por ejemplo, como son los costos anuales, con factores cualitativos. Los factores cualitativos pueden estar basados en subjetividades, claro, que tienen que ver con apreciaciones personales de los expertos, que si bien tienen un alto grado de fidelidad con la realidad, siguen siendo apreciaciones, ¿no? En ese sentido, en el método de Brown y Gibson, se mezclan ambas cosas. Y lo que vamos a hacer ahora es, vamos a aplicar este método de Brown y Gibson para tomar una decisión de localización y elegir un lugar donde ubicar nuestra planta, considerando 3 lugares, ¿no? Pues aquí tenemos, si ustedes tienen en Excel, me podrán seguir, si tienen la hoja impresa también lo podrán hacer, ¿no? Y entonces vamos anotando los nombres de los lugares. Por ejemplo, podríamos ver de tener una fábrica, una manufactura de prendas de vestir, y podríamos tener 3 lugares. Entonces voy a anotar 3 lugares que voy a comparar para ver dónde voy a ubicar la planta. Como conocemos, nuestra planta pues va a tener unos costos, ¿no? Tiene costos. Y estos costos pueden variar de acuerdo a el lugar donde se vayan a encontrar. Entonces, podemos colocar aquí la localización y en los ítems, que podríamos añadir varios ítems, ¿no? Si ustedes gustan, podemos añadir varios ítems. Nos podemos quedar con los que tenemos. Podríamos anotar todos los ítems que hacen referencia a los costos anuales que tendríamos en cada uno de estos lugares para operar. Y aquí en esta primera parte vamos a resumir los factores cuantitativos que son mucho más objetivos, ¿no? Que no dejan lugar a dudas. Entonces podríamos colocar una de las primeras cosas que es la mano de obra. Luego podríamos colocar otros ítems, por ejemplo, insumos en general, costo de los insumos, costo de transporte, costo de alquiler. Y anotamos los costos. Se me ocurre que en Oruro la mano de obra es 5,000. En La Paz la mano de obra es 5,000. Y para variar podemos poner que en Cochabamba la mano de obra de Cochabamba es 6,000. En insumos podemos asumir que en Oruro los insumos son más baratos porque se encuentran cerca de la frontera. En La Paz son más costosos. Y en Cochabamba tienen un costo intermedio. En realidad todo esto lo sacamos de la información que estamos capturando, ¿no? Recuerden que lo que queremos es escoger en qué lugar vamos a o queremos que consideramos que es más eficiente ubicar la planta. En transporte podemos hacer algo parecido. El transporte me cuesta 12,000 en Oruro. En La Paz el costo de transporte también es 12,000. Y en Cochabamba el costo de transporte es un poquito más caro. ¿Sí? Es un poquito más caro. En Cochabamba el costo de transporte es 13,000. El alquiler, se me ocurre que en Oruro el alquiler es más barato que en los demás lugares. En Oruro el alquiler me cuesta 8,000.
En La Paz me cuesta muchísimo más caro. Me cuesta 12,000. Y en Cochabamba es una situación intermedia en que me cuesta 10,000. Estoy procurando hacer pausadamente a efectos de que me puedan seguir al momento de desarrollar el ejercicio. Con eso yo puedo calcular los costos, ¿no? ¿Cuáles son los costos totales? Puedo calcular costos por ítem, pero más me interesan los costos totales por lugar de ubicación. Entonces, calculamos los costos totales por lugar de ubicación. Y en total, yo tengo que esto me cuesta 120. Una vez que yo he calculado esto, yo calculo el recíproco. Y como me dice esta formulita, me dice que el recíproco es igual a 1 sobre C. Tengo que estimar 1 dividido entre el costo. Y el costo es este valor, entonces yo puedo calcular ahí mi recíproco, que es 2,77 por 10 a la menos 5, ¿no? Es decir, tengo que recorrer la coma 5 veces, sería 0,0002778. Podría también colocarlo en formato de celdas para que se vean los números, ¿no? Entonces puedo colocar en vez de notación científica. Y ahí tengo los valores. Y hago exactamente lo mismo con el resto, ¿no? Estoy usando el recíproco, que es 1 dividido entre ese valor. Puedo copiar la fórmula. La jalo. Y finalmente sumo el recíproco. Vamos a sumar el recíproco. Y tenemos que la suma es 75. Y luego vamos a calcular el factor objetivo. El factor objetivo le va a asignar una importancia de acuerdo a dónde se encuentra más barato el lugar en términos objetivos. Entonces, debería darme Oruro el lugar que tenga más importancia. ¿Cómo calculo la importancia? Calculando la participación del recíproco respecto al total. Entonces, hago esto sobre el total. Eso sobre el total me da el recíproco. Otra vez, calculo ese valor dividido entre el total. Y hago lo mismo para todo. No me dio porque necesito anotar entre pesos la suma. Y esto, por supuesto, es una suma también, ¿no? Si yo sumo todos los valores, la suma me tiene que dar. Una vez que hemos calculado nuestro factor objetivo, procedemos a hacer los cálculos cualitativos que pueden incluir factores objetivos o factores subjetivos fundamentalmente, ¿no? Claro, algunos de estos podemos medir, es decir, podemos hacer que la subjetividad no sea tan importante, sino tenga mayor precisión respecto al dato, ¿no? Que no sea una apreciación personal. Es decir, por ejemplo, si yo considerara cercanía al mercado, podría tomar como base la distancia, ¿no?
Si digamos que mi mercado principal es Santa Cruz, entonces podría tomar cuando haga la siguiente tabla y compare, ver, bueno, quién está más cerca de Santa Cruz, Oruro o La Paz. Entonces, podría tomar esa consideración. Y ahí vamos a aprender a ponderar. Acá, en lo primero que hago, pero en las comparaciones pareadas, es anotar todos los factores que nos sean necesarios y luego comparar entre los factores para ver cuál de estos factores es el más importante. Por ejemplo, uno de los factores que podríamos usar es cercanía al mercado. Y claro, y coloco en el eje de coloco en las columnas cercanía al mercado y en las filas voy a colocar también cercanía al mercado. Entre cercanía al mercado y cercanía al mercado se tiene la misma ponderación, pero puedo hacer una comparación cuando comparo, por ejemplo, cercanía al mercado con, por ejemplo, podría ser disponibilidad de insumos, o podría ser conflictividad social, o podría ser facilidad de transporte. Voy a colocar cercanía de insumos o disponibilidad de insumos. Disponibilidad de insumos, que es un clásico. Y entonces, y aquí al último podría anotar, por ejemplo, me interesa mucho la conflictividad social. Es que lo puedo poner en términos positivos, lo puedo anotar paz social. Copio los mismos factores acá. Entonces voy a colocar disponibilidad de insumos. Acá voy a anotar paz social. Y ahora lo que yo voy a hacer es, voy a comparar entre la cercanía al mercado y la disponibilidad de insumos, ¿cuál factor es la más importante? ¿Cuál es el más importante? Yo comparo, ¿no? Cercanía al mercado contra disponibilidad de insumos. Si la ya que atienda, ¿no? En las filas se anota la importancia con respecto a los otros factores. Este va a ser mi base y aquí me dice la nota, ¿no? Se anota uno si es más importante que el factor en la columna. Si ambos son importantes, se anota uno. Entonces aquí estoy haciendo una comparación. Por eso se llaman comparaciones pareadas. Trato de comparar entre estos factores cuál es más importante respecto al otro. Y sobre eso vamos a calcular una suma de preferencias. Por ejemplo, podríamos decir, entre cercanía al mercado y disponibilidad de insumos, ¿cuál es más importante? Si cercanía al mercado es más importante que disponibilidad de insumos, anotamos un 1. Pero si cercanía al mercado es menos importante que disponibilidad de insumos, anotamos un 0. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, entre cercanía al mercado y disponibilidad de insumos, ahí me parece más importante la disponibilidad de insumos que la cercanía del mercado. Entonces, anoto un 0. ¿De qué me sirve estar cerca del mercado si no tengo insumos? En cuanto a la paz social, ¿qué es más importante, la cercanía del mercado o la paz social? Me parece a mí que la paz social, yo preferiría sinceramente estar cerca del mercado, porque si estoy cerca del mercado reduzco conflictos, entonces me parece mucho más importante estar cerca del mercado. Luego comparo otra vez entre disponibilidad de insumos y cercanía al mercado, ¿cuál me resulta más importante? Hace rato dijimos entre disponibilidad de insumos y cercanía al mercado, me parece más importante la disponibilidad de insumos, ¿no?
prefiero tener más insumos. Y cuando comparo disponibilidad de insumos y paz social, ¿qué es más importante? Disponibilidad de insumos o paz social, me parece más importante tener acceso a los insumos. Cuando comparo paz social y cercanía al mercado, dijimos que cercanía al mercado, que me era más importante la cercanía al mercado, ¿no? Entonces yo le anotaré 0. Cuando es 0, ¿recuerdan? Cuando esta columna es más importante, esta fila es más importante que la columna, notamos 0. Cuando la fila es más importante que la columna, notamos 1. En este caso, la paz social no me parece tan relevante, me parece más importante la cercanía al mercado, entonces le anoto 0. 0 a la paz social. Entre paz social y disponibilidad de insumos, si prefiero tener paz social entre disponibilidad de insumos, no, preferiría yo disponibilidad de insumos. Me parece mucho más importante que tenga disponibilidad de insumos en el lugar. Y anoto 0. Claro, entre paz social y paz social se anota 1, ¿no? Porque es la diagonal de la matriz. Y luego procedemos a hacer una suma de las preferencias. Podemos proceder a hacer una suma de las preferencias. Y hago la suma. Y tengo en mi suma de las preferencias 2, 3 y 1. En total, las preferencias suman 6. Luego puedo proceder a calcular un índice W, que es un factor de ponderación respecto a estas preferencias. Claro, lo que me dice este índice me dice cuál de estas es la más importante. Nos daremos cuenta que la más importante es la disponibilidad de insumos, ¿no? De todo lo que hemos visto en las comparaciones pareadas, cuando comparo dos opciones, siempre la disponibilidad de insumos me ha salido más importante. Si el total es 6 y este es 3, entonces el índice de importancia va a ser 0,5. ¿Cómo calculo ese índice de importancia? Divido 0,3 entre el total. Total lo dejo 0,4. Por ejemplo, 0,5, ¿no? 3 sobre 6. El segundo en importancia va a ser la cercanía al mercado. Y el último en importancia va a ser la paz social. Igual que en el caso anterior, la suma me tiene que dar 1. Entonces, con eso he calculado ya lo que es ese factor, ese ponderador de importancia, ¿no? Una vez que he realizado y he logrado esa calificación W, ahora voy a proceder a hacer una comparación entre los lugares. Voy a hacer exactamente la comparación, pero la voy a comparar de acuerdo a los factores que he encontrado. Entonces voy a colocar aquí la categoría cercanía al mercado, que es el primer factor. Al lado podría colocar disponibilidad de insumos. Luego facilidad de movilidad y transporte. No. Paz social. Paz social anotamos como último factor. Y lo que tengo aquí en los lugares A, B, C son las localidades que estoy comparando. Yo tengo Oruro, La Paz y Cochabamba y voy a comparar esos lugares.
Bueno, en este primer caso voy a poder copiarlos. Y aquí puedo hacerlos manualmente. Oruro, La Paz. Y voy a tener, puedo abreviarlo, Cochabamba. Y ahora vamos a hacer las comparaciones entre los diferentes lugares. Vamos a ver las preferencias que tenemos. Si fuera el caso que Santa Cruz es mi mercado principal, digamos, ¿no? Entonces, si mi planta lo ubico en Oruro, y comparo Oruro con respecto a la cercanía al mercado, que está por ahí, que me parece que es Santa Cruz mi mercado principal, entonces Oruro no es un buen lugar, ¿no? Y si comparo Oruro entre La Paz, si comparo Oruro y La Paz, ¿cuál de los dos es mejor con respecto a mi mercado? Entonces, es Oruro, ¿no? Entonces, recuerda, estoy comparando esto. Oruro, cuando lo comparo versus La Paz en relación a la cercanía del mercado, Oruro es el mejor lugar. Cuando comparo Oruro y Cochabamba en cuanto a la cercanía del mercado, pues Oruro no es tan buen lugar que Cochabamba, ¿no? Se asume que mi mercado es Santa Cruz, voy a estar más cerca de Santa Cruz de Cochabamba que desde Oruro. Entonces, ya hago el mismo procedimiento. Entre La Paz y Oruro, para llegar al mercado, por supuesto, Oruro es mejor. Entonces, La Paz va a quedarse con 0 cuando comparo. Cuando comparo La Paz y La Paz no era un buen lugar. Y si comparo La Paz y Cochabamba, tampoco La Paz es un buen lugar. La verdad que La Paz se encuentra lejos. Si comparo Cochabamba y Oruro, Cochabamba va a ser un mejor lugar para acceder al mercado. Si comparo Cochabamba y La Paz, Cochabamba va a ganar. Y si comparo Cochabamba y Cochabamba, bueno, Cochabamba quedó en un buen lugar. Otra vez estoy haciendo esa comparación. Pero el que manda en la comparación es este, ¿no? Digo, Oruro versus Oruro, Oruro versus La Paz. Aquí en ambos, Oruro es malo, así que sé qué vamos a hacer. Oruro versus La Paz, pues Oruro gana, por eso le coloco a Oruro 1 contra 0. Entre Oruro y Cochabamba, Cochabamba gana, por eso Oruro tiene 0. Y Cochabamba seguramente tendrá, cuando haga la misma relación abajo, tendrá 1. Esa es la comparación que yo hago. Luego de hacer esa comparación, hago exactamente lo mismo con la disponibilidad de insumos. Entre Oruro y Oruro, me parece que Oruro es un buen lugar para tener insumos. Cuando comparo Oruro y La Paz, también me parece Oruro un buen lugar para tener insumos. ¿Por qué? Porque es muy probable que la mercadería llegue más cerca a los lugares que están próximos a los puertos, ¿no? En ese caso es Oruro. Cuando comparo Oruro y Cochabamba, igual Oruro es mejor lugar para disponer de insumos. Si comparo entre La Paz y Oruro, La Paz pierde, ¿no? Entonces La Paz pierde, tiene que ser. Si comparo entre La Paz y La Paz, tampoco es tan pésima La Paz, ¿no? Entonces podría darle un 1. Si comparo entre La Paz y Cochabamba, creo que La Paz tiene mejores insumos que Cochabamba. Esta es una comparación. Si comparo entre Cochabamba y Oruro, Oruro le gana, entonces a Cochabamba le doy 0. Si comparo entre Cochabamba y La Paz dijimos que estaba mejor. Y si comparo Cochabamba y Cochabamba, tampoco no está malo, le podría dar un momento. Estoy jugándome, estoy calificando las preferencias en los insumos. Luego tenemos a La Paz social. Entonces,
para hacer esto, voy a animarme a colocar acá un filtro, una inmovilización de paneles, inmovilizar paneles, luego los ajustamos. Entonces, ahora sí tenemos otra vez la comparación, pero esta vez respecto a paz social. Entre Oruro y Oruro, me parece que hay paz social, ¿no? Entre Oruro y La Paz, me parece que Oruro debe tener más paz social que La Paz. Y entre Oruro y Cochabamba, idem, ¿no? Debe haber más paz social en Oruro que en Cochabamba. Entre La Paz y Oruro, definitivamente La Paz no tiene paz social. Entre La Paz y La Paz no tiene paz social. Entre La Paz y Cochabamba, ¿quién tendrá más paz social? Cochabamba, ¿no? La sede del gobierno siempre está en conflicto. Entre Cochabamba y Oruro, ¿quién tendrá más paz social? No sé. Entre Cochabamba y Oruro, me imagino que Cochabamba tiene más paz social que Oruro. No, Oruro debe tener más paz social, ¿no? Cochabamba debe perder. En Cochabamba al final está el Chapare por ahí. Entre Cochabamba y La Paz, definitivamente va a ganar Cochabamba, ¿no? Cochabamba debe tener más paz social. La Paz siempre es una ciudad conflictiva. Y finalmente, entre Cochabamba y Cochabamba deben tener la misma paz social. No creo tan grave como La Paz. Una vez que he calculado esta comparación, lo que ahora hago es hacer la suma de las preferencias. Y la suma de las preferencias no es nada más que hacer la suma anterior que hicimos, ¿no? Sumo las filas, ¿no? Estoy sumando las filas. Sumo las preferencias. Exactamente igual que hace rato. Porque vamos a ponderar estas preferencias. Vamos a ponderar estas preferencias. Puedo poner bueno, podemos pintarlo, pero por lo pronto dejo ahí. La suma de preferencias. Hago la suma de las preferencias. Debo tener la suma acá. Y aquí también hago, igual que en el caso anterior, hago mi factor de ponderación, pero este es mi factor de ponderación R. Voy a calcular un factor de ponderación R. Y ese no es nada más que 1 dividido entre el total, ¿no? En cercanía al mercado, 0,25%, si quieren 0,25 tiene cercanía a Oruro. Bueno, F4 para La Paz, para el total, ¿no? Y ahí aquí puedo sumar también, que la suma me tiene que dar 1. Claro, el que gana en cercanía al mercado es Cochabamba. Puedo hacer exactamente lo mismo, que es esto dividido entre el total, por el total en F4. Luego sumo. En disponibilidad de insumos, Oruro es el mejor lugar. Y en paz social, me parece que Cochabamba, no, que Oruro es el mejor lugar, ¿no? Paz social. Bueno, ahí tengo las ponderaciones. Y ahora lo que hago finalmente es, voy a colocar mis factores. ¿Se acuerdan mis factores? Tengo cercanía de mercado, disponibilidad de insumos, paz social. Y luego tengo los puntajes relativos que han obtenido. Los voy a marcar de colorcitos.
En cercanía al mercado, Oruro ha sacado 0.25. Bueno, aquí tengo los valores. Oruro, La Paz, Cochabamba. En cercanía al mercado, Oruro ha obtenido 0.25. En disponibilidad de insumos, Oruro ha obtenido 0.5. Hace rato 0.25, ahora 0.5. En paz social, Oruro ha obtenido 0.5. ¿Qué he copiado? He copiado estos valores. Este y este, que los puedo marcar con un color. Todos esos son los valores. 0.25, 0.5, 0.5 son los valores que ha obtenido Oruro. ¿Qué valores ha obtenido La Paz? La Paz aquí ha obtenido 0. Aquí ha obtenido 0.33. Y aquí La Paz ha obtenido 0.16. Estos los puedo pintar de otro color. Entonces, estos valores los pinto de otro color. Digamos celeste. Y finalmente tengo los valores de Cochabamba. Cochabamba ha obtenido 0.75, 0.16 y ha obtenido 0.33. ¿Sí? Puedo pintarlo también. Puedo pintar a Cochabamba para que se note de dónde salen esos valores. Verde, pues. Entonces ahí tengo a Cochabamba. Vamos a copiar los valores. Y luego puedo calcular el porcentaje subjetivo. Pero el porcentaje subjetivo va a depender de la importancia que hemos asignado. Entonces, la importancia asignada era ese valor W, ¿no? Esa importancia asignada era ese valor W. ¿Cuál era la importancia de cercanía de mercado? Vamos a mover los paneles. La cercanía al mercado era 0.33. La disponibilidad de insumos era 0.5. La paz social era 0.16. Bueno, están enlazados estos archivos, ¿no? Pero estos vienen de acá. De la importancia que le hemos asignado. Entre todos, esos serán la importancia. Y ahora podemos hacer ahora el cálculo del factor subjetivo, que es una ponderación total. El factor subjetivo es la ponderación de 0.25 por 0.33 más 0.5 por 0.5 más 0.5 por 0.16. Estoy ponderando, ¿no? La nota que han obtenido por la importancia que tiene esta nota respecto al factor que estamos analizando. Si quieren, otra vez la multiplicación. 0.25 por 0.33 más 0.5 por 0.5 más 0.5 por 0.16. Y ahí tengo el factor subjetivo. Bueno, voy a colocar en F4 para facilitar los cálculos, ¿no? Entonces puedo jalar. Y ahí tengo otra vez lo mismo. Esto por esto, más esto por esto, más esto por esto. Aquí exactamente lo mismo. Esto por esto, más esto por esto, más esto por esto. Y ahí yo voy a tener mi factor subjetivo. Y finalmente, vamos a comparar los factores subjetivos y los factores objetivos. Copio la localización. Y los factores objetivos que venían de los costos, hemos obtenido una nota, ¿no?
el factor objetivo teníamos una nota. ¿Se acuerdan? ¿Dónde está mi nota del factor objetivo? Ahí tengo mi nota. Miren, FO factor objetivo. Entonces, copio. Que no necesito estar yendo uno por uno porque simplemente esas eran las notas que han obtenido. Y ahora, por el otro lado, tengo las notas de los factores subjetivos. ¿Cuánto es la nota que ha obtenido Oruro? Oruro ha tenido una nota de 0.41, La Paz 0.19, Cochabamba 0.38. Y ahora puedo calcular la medida de preferencia de la localización. Para calcular la medida de la preferencia de la localización, se me sugiere que utilice esta formulita. La medida de preferencia de la localización es igual a K por objetivo más 1 menos K por el factor subjetivo. Licenciado, disculpe. La anterior casilla, ¿puede volver a explicar cómo lo ha sacado? La que dice FO. Recording stopped. Ya, le explico otra vez. De la medida de preferencia, la primera casilla. ¿Esa podría explicar otra vez, por favor, licenciado? ¿Esta? Sí, esa. Claro. Esta medida de preferencia, en realidad, nosotros ya hemos calificado los factores objetivos y los factores subjetivos. Hemos logrado hacer una calificación. Y entonces, ¿dónde tengo la calificación de los factores objetivos? La calificación de los factores objetivos los tengo acá. Ahí tengo la calificación de los factores objetivos. Y entonces yo copio esta calificación. Voy a copiar esta calificación. No se preocupen, les voy a mandar el archivo. Entonces tengo esta calificación. Y esa calificación viene. ¿Por qué? Oruro, ¿cuánto ha obtenido? Oruro ha obtenido 0.36. La Paz ha obtenido 0.30. Cochabamba ha obtenido 0.32. Y ahí tengo las calificaciones. ¿Y cuáles son las calificaciones de los factores subjetivos? Tengo 0.41, 0.19 y 0.38. Sí, ahora sí. Sí, está bien, licenciado. Gracias. De nada a ti por preguntar, la idea es que se entienda. Y ahora, vamos, ya que tengo las medidas, yo me tengo que preguntar para tener esta medida de preferencia de localización, ¿cuál de estos factores objetivos o subjetivos más importante? Y a esa importancia le puedo asignar un valor K. Entonces digo, si todos son igualmente de importantes, entonces, si este vale 50% y este vale 50%, yo simplemente podría hacer una ponderación que diga, este factor por 0,5 más este factor por 0,5, porque ambos tienen la misma importancia. Y ahí podría tener mi medida de preferencia de localización. Pero para efectos de que yo me pueda mover, yo puedo hacer acá una pequeña formulita. Y en que yo digo, aquí yo puedo anotar mi factor de localización. Aquí puedo anotar K. Y aquí anoto 1 menos K. Cosa de que si yo digo que ambos factores tengan 0,5, anoto 0,5, 0,5. Si quiero que el factor objetivo
sea menos importante que el subjetivo, digamos que sea solamente 25% de importante, entonces le coloco aquí 25% de importante, y el factor subjetivo va a tener 75% de importancia. Pero si quiero que esto solamente sea 33%, entonces el otro va a ser 0,67. ¿Qué hice? Me he creado una formulita, ¿no? He puesto acá el valor 1 menos esta celda. Si ambos quiero que tengan 0,5, entonces anoto 0,5. Estoy siguiendo esto, ¿no? Ahora acá, digo, la medida de preferencia de localización aquí es igual. Acá, ¿no? Acá, por el factor objetivo, más 1 menos K por el factor subjetivo. Acá tengo este, ¿no? Ese es K, no el de abajo. K por el factor objetivo más 1 menos K por el factor subjetivo. Y ahí tengo mi medida. Ahora, como no quiero que se muevan estas celdas y se mantengan fijas, las anoto entre pesos. Y de esa manera yo habría encontrado mi factor de mi medida de preferencia de localización, que sería el valor más grande. La que yo elegiría sería esta, ¿no? Esa celda elegiría por ser la que tiene la nota más alta. Yo debería elegir mi planta en Oruro para cuestiones de tomar la decisión de localización. Recording stopped. Preguntas. Hemos estado grabando, les voy a pasar el archivo. Con esto habríamos acabado nuestras medidas de localización. Hemos agotado todas las medidas. Hemos visto una de maximizar el valor actual neto, ¿no? No, la maximización del valor actual neto, ahora que me acuerdo, no era para localización, no hemos hecho para la planta. No hemos hecho la maximización del valor actual neto con la planta. Pero bueno, se puede hacer, en realidad no es nada más que ver los costos de las plantas 1, ¿no? Porque cada una de la planta 1, 2, 3, cada planta va a tener diferentes costos de transporte y diferente costo de insumos, de mano de obra. Entonces, esa puede ser nuestra base para tomar la decisión de localización. Preguntas, pero sobre esto. Bueno, si no hay preguntas, lo que vamos a hacer es un ejercicio. Yo recomiendo, como ya hemos concluido, recomiendo que ustedes sigan el ejercicio que tienen en su texto, ¿no? En su texto tienen un ejercicio. Miren, tenemos el mismo ejercicio. Claro que aquí tienen las formulitas. Nosotros le hemos puesto las formulitas en el Excel. Y ahí ustedes pueden calificar, hacer el ejercicio del que está en su texto, ¿no? Pueden replicarlo a efectos de lograr grabar estos conocimientos en su memoria de largo plazo. Luego haríamos esta maximización del valor actual, que en realidad es sencillo, porque simplemente calculamos flujos de caja, ¿no? Se calcula flujos de caja y se elige aquel que tenga el flujo de caja más alto. No es muy complicado el método de valor actual neto. Preguntas.
¿No hay preguntas? Yo les pregunto a ustedes. Hay una cosa que nos falta, el área de influencia, ¿no? Pero yo creo que esto, a ver, lo veamos de la siguiente clase. Lo que podemos ver es, en este texto de José Manuel Zapac, evaluación de proyectos, tenemos algunos ejercicios, podríamos ver alguno. Mira. El otro día su compañera tenía la gentileza de pasarme el libro porque yo no lo tenía, así que es este que me ha pasado su compañera. De acuerdo a su texto, podemos ver el 14, ¿no? Tenemos el 14, 34, 35, 37. Veamos el 14, 34, 35, 37. Bueno, esto les voy a pasar un ratito más. Licenciado, una situación. La versión de este libro de ejercicios es un poquito más antigua. Algunos de los que refiere este zapato que estamos viendo hay y algunos no hay, no es el mismo número, pero estoy de acuerdo al título del ejercicio que se puede encontrar o no se encontrar. Sí, definitivamente. Me ha quedado claro eso. Esta es una versión más antigua. Yo creo que tengo esa versión. A ver, déjenme ver. Claro, pero yo tengo no el de ejercicios, yo tengo el otro, ¿no? Sí, efectivamente, yo tengo la cuarta edición. Aquí está. Tengo la cuarta edición. Y en la cuarta edición, a ver, pero veremos en la cuarta edición dónde está la localización. Las decisiones de localización son el capítulo 9. Capítulo 9. Decisiones de localización. Traslado de planta, centro turístico, rica, inteligente. Página 59. Empresa sanitaria. No, pero esto no es local. Aquí está el centro de localización. Traslado de planta. No sé, habría que revisarlo, ¿no? Esta parece que es la última, pareciera que es. Ah, interesante, ¿no? Lo que habría que ver son aquí entiendo que son los problemas. 38, 37, decisiones de localización. 37 que se llama traslado de planta. 38, centro turístico. Y 39, rica, inteligente. Creo que este librito tiene ejercicios resueltos. Vamos a verlo. Ahí está, en la 200, 204 y 208.
200. Traslado de planta, pero lo hace con flujo, ¿no? Hace un flujo para la decisión de localización. El centro turístico utiliza Brown y Gibson, ¿no? El centro turístico utiliza Brown y Gibson, el que hemos hecho nosotros. Y el último, Rica Inteligente, debe usar es un flujo de caja, ¿no? Es un flujo de caja. Es un flujo de caja más complejo porque tiene una cosa interesante acá, el capital de trabajo que todavía no han aprendido. No hemos aprendido el cálculo de capital de trabajo. Para resolver tendría que enseñarles el cálculo del capital de trabajo. Este es el método de déficit, que en realidad es un método sencillo, es saber en qué día yo tengo más necesidad de tener plata. Podrían practicar el método de Brown y Gibson, que es el más complicado con el centro turístico. Bueno, pero por lo pronto sugiero yo, sinceramente, más que simplemente hagamos el que está en su texto, ¿no? En su texto tenemos ¿dónde estamos, pues? Me he perdido. Me he movido bastante. Oh. Aquí está. Yo sugiero que repliquen el que está en su texto. No necesitan consultar el libro de ejercicios. Hemos hecho en clases uno diferente, así que el que tienen en su libro de texto debería ser suficiente. Bueno, así que manos a la obra. Voy a crear un archivito. No, les paso el archivo. Vamos haciéndolo ahora. Vamos haciéndolo ahora, que no está difícil, ¿no? Les paso el archivo lleno. Les mando al WhatsApp. Daniela, te estoy mandando el archivo Excel. Yo los envío al licenciado. Gracias. Bueno, preguntas. ¿Quieren hacer? ¿Hacemos uno rapidito? Sí. Sí, ¿no? Ya que nos queda un poquito de tiempo. Vamos a abrir su archivo.
Ahora, claro, su archivo se vuelve una plantilla, ¿no? Ese es un problema que me evita repasar algunos cálculos. Entonces, yo tengo en su archivo que tenemos 3 localizaciones. Aquí tengo los costos, mano de obra, materia prima, transporte, otros, total. Y lo primero que hacemos es calculamos los totales. 9.1, no sé, me van dictando. Debe estar en millones, ¿no? Claro, 9.1, 9.7, 8.9. No, sinceramente no lo quiero hacer. Me rehúso. Porque, es más, deberían hacerlo ustedes. Y sugiero que no lo hagan sobre la plantilla. Porque si lo hacen sobre la plantilla va a ser reemplazar y va a salir rapidito, ¿no? Y esa no es la idea. La idea es repasar. Es más, estoy pensando que hagan el caso. La próxima clase entréguenme el caso. Vamos a ver el caso. Les vamos a el archivo, entiendo que les ha pasado a su compañera. Hagamos el ejercicio de centro turístico. Entendamos. Ahí tiene una resolución de centro turístico, pero concentrémonos en hacer el ejercicio, entender. Ustedes van a poder ver la respuesta, pero procuren no verla, ¿no? Concéntrense en el planteamiento del problema y sobre eso hagamos el caso de centro turístico. Recomiendo que lo hagan, sino porque si vamos a comenzar a llenar la plantilla no vamos a aprender. Esa es la verdad. Me niego a hacérselos. Creo que es mejor que lo practiquen ustedes. La próxima clase recojo el caso y hagan el de centro turístico, no el de su libro. ¿Sí? Creo que es mejor. No, el enunciado no es necesario que copien a mano porque no vale la pena, ¿no? Pueden simplemente hacerlo a mano el resultado del ejercicio, ¿no? Pueden imprimirse la plantillita, esta la dejan en blanco, y sería bueno hacerlo a mano, porque a mano tiene esa virtud, ¿no? A mano tiene la virtud de que van a tener que estar obligados a hacer estos a mano. Entonces, imprimen la plantillita y le colocan su nombre y me entregan simplemente la plantillita del caso del centro turístico. Eso sí pueden entregarme, ¿no? Porque si no van a practicar. Y creo que aquí le des practicar. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta. Licenciado, entonces tenemos de tarea hacer del libro de ejercicios de FAPAC el caso de complejo turístico, centro turístico, para el día de mañana. Eso, si nos puede decir, por favor. Sí, para mañana, por favor. Mañana es un ejercicio chiquitito, no es una cosa grande. Entonces, centro turístico para mañana. ¿Quieren que pase al grupo? ¿Qué necesitan que pase al grupo? ¿El centro turístico? El libro ya lo estoy pasando el licenciado, me imagino que... El libro, y lo voy a compartir ahorita otra vez el libro. El enunciado, licenciado, ¿nos podría compartir? ¿Cuál? El enunciado del centro turístico. Ya. Por favor. Les voy a compartir el enunciado. El enunciado del centro turístico es del libro que está aquí en evaluación de proyectos. Deben estar viendo en pantalla, ¿no? Es la página 65, el ejercicio 38. Ahí está el enunciado del centro turístico. Página 65. Y entonces aquí tenemos el enunciado del
centro turístico. 62, 63, 64. Aquí está el centro turístico. Y ahí comienza a ser, hay que leerlo, ¿no? A ver, no sé. 3 lugares: Cancún, Santo Domingo y Bahía Inglesa. Tenemos los costos, igualito que en el caso que hemos hecho. Tres factores, ¿no? Belleza natural, vías de acceso y lugar donde se ubica el clima. Santo Domingo y Bahía Inglesa se los prefiere por belleza natural. A los accesos, Santo Domingo y Bahía Inglesa. Bueno, sugiero no caigan en la tentación de verlas. Lo complementa con un flujo, ¿no? Bueno, dice los factores subjetivos son mucho más valorados que los factores objetivos en una relación de 4:1. Si es una relación de 4:1, el factor será 0,20, ¿no? 0,20 es una relación de 4:1. ¿Por qué? Porque si sumo 4 más 1 es 5. Entonces K será 0,20. Ya le estoy dando una manita. De acuerdo con los antecedentes expuestos, se pide determinar la localización más conveniente considerando tanto los factores objetivos como subjetivos. Explique sus respuestas. Miren, aquí tengo una cosa nueva, ¿no? Para el cálculo de los valores relativos de los factores objetivos, se suma que las inversiones se deprecian a 5 años, no tienen valor de ese elemento, que la tasa de impuesto a las utilidades es 15% y que el coste de capital anual alcanza el 12%. ¿Y qué tengo, pues, de factor objetivo? Yo creo que aquí se ha chispoteado. ¿Por qué me da este dato? Cinco años, no tienen valor solamente, que la tasa de impuestos es 15%. Claro, podríamos calcular un flujo, ¿no? Bueno, revísenlo. Me parece un desafío interesante. Yo también lo voy a ver. Para mí también es nuevo el ejercicio. Así que lo vamos a ver los dos. Yo también lo Licenciado, voy a ver. Sí. licenciado, mañana las clases igual va a ser virtual, ¿verdad? Yo entiendo que hay un comunicado de dirección, ¿no? De hecho, hasta el martes era el comunicado de dirección, pero ayer en la tarde había salido un comunicado de la universidad y de que el resto de la semana iba a ser virtual y dirección no se pronunció. Sí. Uy, me están escribiendo los candidatos. Quieren uno entrar en este momento. Pero ha salido, bueno, entiendo que has reenviado has reenviado el director. No, mañana sería virtual. Sí. Bueno, en realidad nosotros tenemos, por si acaso el otro día les comentaba, yo en realidad tengo la obligación de cualquier persona que quiera ingresar de los candidatos, pues está libre y bienvenido, ¿no? Para cualquier candidato. Esta mañana hemos tenido unas personas en mis cursos, en otras, y en lo personal, ustedes son los que toman las decisiones y yo no me meto en sus decisiones, ¿no? Pero eso sí, por gentileza, pues si alguien me pide un ratito, unos minutos,
yo les cedo la palabra por gentileza. Me han escrito ahorita, pero tampoco me dicen nada, así que no sé si se conectarán. Bueno, si no ingresa, ni modo, ¿no? Bueno, no sé, ¿alguna pregunta más? Pueden hacerlo en Excel o Word. Yo sugeriría hacerlo manualmente en la plantilla impresa, ¿no? Porque después uno se van copiando, ¿no? Ese es el temor que yo tengo, ¿no? Ese es el temor que yo tengo. Uy. Nadie. Bueno, hagamos, bueno, es 4:50. Les voy a estar pasando el link, por si acaso acabo de descargar el video. He grabado el video de la clase de hoy día porque es un tema complejo, así que voy a subirlo un rato más a YouTube y les voy a pasar el link para que tengan también ese respaldo de la clase de ahora, ¿no? Eso demora un poquito, así que van a tener un poco de paciencia. Ustedes saben que hay que descargar. Voy a tratar de comprimirlo un poquito, voy a recortar algo, no quiero que sea un video muy largo. Y después de hacer toda esa edición, lo voy a subir y en cuanto esté listo van a tener ese archivo más. No sé, ¿alguien levantó la mano? ¿Nadie? Bueno, creo que... Gracias, Gabriel. A ver. Bueno. ¿Qué estamos recomendando al inicio? Solamente como comerciales finales y con eso nos despedimos. Lastimosamente no me han pedido, pero nadie entra, así que no, pues. Por si acaso, ya sus trabajos están calificados, sus exámenes también los estoy revisando y es muy probable que el próximo miércoles yo devuelva exámenes y trabajos. Sí, es casi certeza, es
tendría que pasar una cosa bien extraordinaria para no devolver. La única cosa que me podría detener de la devolución es que pasemos clases virtual. Ah, no, pues miércoles no vamos a poder, ¿no? Son elecciones, ahora que me acuerdo. Entonces el jueves va a tener que ser. El día jueves de la siguiente semana devolvemos sus trabajos, así que por favor les pido que estén el jueves. Voy a devolver trabajos, voy a devolver exámenes, vamos a resolver el examen en la clase y vamos a esperar recibir sus observaciones y comentarios. No, ustedes que han pasado clases conmigo en las gestiones pasadas saben que yo no devuelvo otro día. Yo tengo la costumbre de devolver exámenes, pero solamente lo hago el día que me he comprometido y no vuelvo a abrir la devolución. Eso por varios motivos, ¿no? El primer motivo es porque tenemos que hacer uso eficiente del tiempo. Si yo voy devolviendo cada clase, se imaginarán que me voy a pasar la vida devolviendo y no avanzando en las clases. El segundo motivo es porque es voluminoso. Tengo que, de tantas materias, los exámenes y todo es voluminoso. Entonces, no los tengo, los trabajos, los exámenes ahí, pues, no entra en mi pequeño casillero. Entonces, yo los tengo que llevar de la casa, etcétera. Entonces, yo llevo los exámenes y los trabajos ese día, devuelvo a todos los que estén, recibo reclamos, recibo observaciones y ese mismo día pues atiendo esos reclamos y observaciones. Si las observaciones son válidas, porque también soy humano, me puedo equivocar, yo corrijo, ajusto. También ustedes se pueden equivocar y pues les aclaro que su observación no corresponde porque ese rato resolvemos el examen. Y en base a esa resolución y a las observaciones, pues ajustamos la nota. La nota ustedes la van a poder conocer, eso sí. Si alguien no pudiera venir por algún motivo, la nota la va a poder conocer porque la voy a pasar al grupo de WhatsApp, la nota va a estar disponible en PDF. Pero el único día de reclamo que yo voy a aceptar por todos los trabajos acumulados hasta la fecha es el próximo jueves. ¿Por qué? Y solamente lo vamos a hacer si es presencial, ¿no? Porque se darán cuenta que no puedo devolver virtual. No tendría que escanear, pasar, eso sería muy complicado. La única manera de devolver es el día jueves próximo, después de las elecciones. Así que, por favor, ahí los espero. Si después, por algún motivo, no pudieran venir, lo único que tienen es la nota que está colgada en el archivo en el PDF y después yo asumo que no hay más reclamos, ¿no? Porque no puedo estar trayendo todo el tiempo las notas. No sé si tienen algún comentario sobre eso. Bueno, si no hay más, pues me despido. Que les vaya muy bien. Chao, compañeros. Hasta luego, licenciado. Muchas gracias. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado.